¿Cuáles son las leyes y ordenanzas del Evangelio? Es una buena pregunta. Vamos a mirar una lista, porque hay muchas que considerar. Servicio, la obra del templo y la historia familiar, el matrimonio eterno, el sacerdocio y las organizaciones auxiliares, la obra misional, enseñar y aprender en la iglesia, perseverar hasta el fin. A primera vista, es una lista con la que estamos familiarizados. Podríamos hablar por días tocante cada tema. Pues vamos a considerar por qué tenemos leyes y ordenanzas, qué es el propósito de ellas, en qué manera bendicen nuestras vidas y fortalecen nuestros testimonios. Se ha dado cuenta de que en muchas vocaciones un conocimiento de una habilidad básica es necesario antes de llegar a ser bien experto en tal práctica. Por ejemplo, considera los años de ejercicios manuales y técnicos hechos por pianistas antes que la práctica se convierte en música hermosa. He estado tocando el piano desde 5 años, entonces 12 años ahora. Mi mamá me enseñó primeramente y cuando ella vio que tenía un talento, me llevó a un profesor. Cuando era niña, él me requirió 4 horas de práctica cada día. Duró mucho tiempo, pero valió la pena. Por medio de la práctica de todos los arpegios y la técnica que tenía que aprender, y las muchas horas de práctica, ahora puedo tocar las obras difíciles de Rachmaninoff y Chopin, y otros que no hubiera podido tocar de otra manera. El practicar el piano es como el practicar de cosas espirituales. Requiere constancia y hay que practicar cada día. Si está practicando escalas o una obra grande, o si está practicando las oraciones o el leer de las escrituras o el asistir a la iglesia, es igual. Y cuando empieza la práctica espiritual, hay una luz que aparece en la persona, y este espíritu hace que la vida sea más fácil y gozosa. Cuando empecé a practicar como niña, todo tuvo sentido, el piano y todo. No era muy difícil para aprender, pero para tocar las obras grandes, eso tomó tiempo y dedicación. Lo mismo se aplica con el Evangelio. Lo entendemos y lo oímos 1000 veces, porque aprendemos por repetición. Pero hasta el tiempo en que uno aplica sus principios y obedece sus ordenanzas y se dedique a la iglesia, no importa, porque tiene que aplicarla para que sea de valor en la vida. Un artista estudia lo básico de luz, forma y color, y después de años de esfuerzo diligente y práctica, una pintura magnífica nace. Piense en todos los estudios disciplinados requeridos en las áreas de medicina, ingeniería, física o biología, antes que descubrimientos o brechas científicas cambien el curso de nuestra existencia. En una manera, las leyes y ordenanzas del Evangelio son las equivalentes espirituales de lo que hemos descrito. Son las prácticas básicas que debemos vivir antes que acontezca el florecer espiritual. Por ejemplo, estamos familiarizados con algunas leyes, como diezmo, castidad, sacrificio, el ayunar, y estamos familiarizados con muchas ordenanzas, el bautismo, la confirmación, el sacramento y el matrimonio eterno. ¿Pero por qué son importantes para nosotros? Porque un conocimiento de y la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio profundizan nuestro entendimiento y fortalecen nuestro testimonio. En otras palabras, las leyes y ordenanzas nos muestran el Evangelio en moción y nos ponen a nosotros en acción también, de manera que somos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Considera lo que el Señor enseña. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Esa es una escritura magnífica. En las ordenanzas de la Iglesia, los poderes de divinidad se manifiestan.
¿En cuáles formas están los poderes de Dios manifestados por las ordenanzas del sacerdocio? ¿Por cuánto tiempo tomamos la Santa Cena antes que un mayor conocimiento de la expiación destila sobre nosotros? ¿Por cuánto tiempo pagamos diezmo antes que entendamos el sacrificio y la fe? Un testimonio de la ley de castidad viene después de obedecerla. ¿Ve el modelo? Después de la práctica fiel a las leyes y ordenanzas, un testimonio está establecido. Es como el tercer artículo de fe. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Por obedecer las leyes de Dios, nos mantenemos en el camino hacia la vida eterna. Experimentaremos mayor paz y gozo al saber que somos hijos de un amoroso viviente Padre Celestial. Encontraremos las respuestas a las preguntas de la vida y a la vez la seguridad en el conocimiento que somos miembros de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Si las obedecemos, las leyes y ordenanzas del Evangelio nos servirán como dirección personal para vivir gozosamente, con fe en Jesucristo y una esperanza firme de la vida eterna con nuestro Padre Celestial.